desde la psicología social creemos que es importante que sigamos pensando, ¿no? Y que sigamos construyendo. La idea, cuando empezamos a pensar en este conversatorio, la idea era poner un poco sobre la mesa la problemática, en tanto viene estando como muy presente en nuestra vida cotidiana, y una de las cosas que charlábamos con mis colegas acá es esta tensión fuerte que se viene dando, porque es una problemática que está presente en principio por las violencias de género varias que nos vienen atravesando, y hago referencia en este sentido a fundamentalmente los femicidios, la discriminación, el odio en sus diversas manifestaciones y puntualmente hacia las disidencias sexuales no hegemónicas. Y por otro lado, en la otra punta, digamos, de esta tensión, las luchas de los movimientos de mujeres, las luchas de los feminismos, las luchas de los hombres que se empiezan a pensar en otras masculinidades posibles, ni que decir del reclamo por el aborto seguro, legal y gratuito. O sea que pensamos en esto, ¿no? En una problemática que nos viene atravesando y viene atravesando socialmente de modo transversal. Y en ese sentido también lo otro que agregábamos es que somos psicólogos y psicólogas sociales o estudiantes de psicología social y pichonianos y pichonianas, aparte que ya de por sí implica un posicionamiento concreto y específico. Y hace a esto, a nuestra profesión, esto de pensar críticamente las relaciones sociales, los vínculos en contexto, cómo nos afecta, cómo afectamos nosotros a estos vínculos, con qué herramientas y recursos o dispositivos contamos para el abordaje de esta problemática, de qué forma construimos vínculos más saludables, de qué forma generamos conductas menos estereotipadas, de qué forma pasamos, se me ocurre, por esta vida, por nuestra vida en comunidad, y más ahora también pensada en este nuevo contexto, en forma activa, en forma transformadora. Así que bueno, por estos lineamientos es que estuvimos pensando el conversatorio. No voy a dilatar más esta presentación, los voy a dejar a mis tres colegas que se presenten ellos, que me parece que está muy bien. Sí les quiero contar que pensamos en 3 grandes rondas. La primera vinculada a pensar las violencias de género, qué son, por qué decimos violencias de géneros en plural y no en singular, y cómo se relaciona todo esto con la psicología social. Un segundo momento en el que podamos pensar qué nociones, qué ideas generales de la psicología social nos permiten abordar la problemática, e incluso qué herramientas, como les decía al principio, y dispositivos tenemos a mano. Y en tercer lugar, les compas nos van a hablar de sus experiencias, de algunas experiencias que tienen en relación a la temática, como intervenciones sociocomunitarias en las que trabajan como psicólogos y psicólogas sociales. Para esto vamos a tener unos 40 minutos, y después quisimos ser, para que sea realmente un conversatorio, digamos, equitatives, y tener unos 45 minutos de conversatorio realmente donde circule la palabra. Ahí vamos, yo voy a volver a decirlo, pero me gusta decirlo ahora, que es que les vamos a pedir la parte más odiosa, que es que sean preguntas o comentarios que no se pasen de los 2 minutos. Somos muchos, por suerte, y muchas, nos encanta que lo seamos, pero que la palabra pueda circular de tal forma que nadie se quede con ganas de hablar o de decir algo. Así que por ahora nada más. Les doy de nuevo la bienvenida, y no sé quién quiere empezar. Quien quiera de mis compas. Abrimos el primer momento de violencias de género y su vinculación con la psicología social. Bueno, hola, yo soy Sofía, soy parte de una colectiva que se llama Caracolas Feministas, acá del Oeste. Soy psicóloga social, soy feminista, soy murguera. Un poco cuando pensábamos
cómo empezar el conversatorio, cómo empezar a charlar sobre esta problemática y sobre preguntarnos algo que decía George, estos los recursos, las estrategias que podemos ir construyendo, más que nada para intervenir y para acompañar a personas que atraviesan situaciones de violencias de género. Nos parecía como, en principio, aclarar que cuando hablamos de violencias de géneros, entendemos a las violencias de géneros como una problemática social, cultural, política, como una violación a los derechos humanos, con una perspectiva feminista, y más una definición de violencias de géneros podría ser como toda acción u omisión que se basa en una relación desigual y que busca producir un daño físico, sexual, psicológico, psicosocial. Existen distintas violencias de género, como que están tipificadas de alguna manera en ese estilo: físicas, sexuales, ambientales, económicas, simbólicas, y otras. Y también en esto de cuando nos decíamos violencias de géneros y no solo género, es porque entendemos que los géneros son esa construcción social y política de las identidades no binarias, ya no son mujeres, varones, sino que existen otras identidades que a veces una las llama disidentes, que pueden ser lesbianas, tortas, travestis, trans, no binarias, bisexuales, intersex y muchas otras que tienen que ver con el recorrido personal de cada persona construyendo su identidad en el suceder de su vida un poco, y no determinada por una biología o un sexo biológico que tiene que ver con asignarle determinada identidad a la persona que nació con determinada genitalidad o demás. También nos parecía importante en esto de saber desde dónde, que nosotras leemos la problemática de violencias de género inmerso en un contexto capitalista y heteropatriarcal. Nos parecía que eso iba a dar como un marco general a poder saber desde dónde nos paramos en el mundo para intervenir, para leer las situaciones, para leernos como personas en este contexto. Creemos que el capitalismo es como el sistema económico, político, cultural, en el cual vivimos, que es un sistema que genera violencias, que genera desigualdades, opresiones de muchos estilos, y que también es un modo, que también es un sistema que impone un modo de concebir las relaciones vinculares humanas desde lo mercantilista un poco, y bueno, con características de ese estilo. Y en cuanto a lo heteropatriarcal, creemos que tiene relación directa con el capitalismo, y que tiene una interacción en un modo simbólico de construir las subjetividades de las personas. Pensamos un ejemplo para esto, para como comprender desde dónde entendemos que es capitalista y heteropatriarcal, y podría ser como la división histórica sexual del trabajo, asalariado y doméstico, puede ser como un ejemplo de lo que queremos decir cuando hablamos de capitalismo heteropatriarcal. Bueno, Mari, ¿querés seguir vos? Primero necesito micrófono. Bueno, ahí está. Bueno, siguiendo en línea con esto que nos estaba diciendo Sofi, yo primero me presento, soy Marisa, egresé con Sofía en el año 2014 de la Escuela de Castelar, trabajo como abogada, también soy del Oeste, y también integro Caracolas Feministas, que funciona desde el año 2017. Y esa es mi práctica como psicóloga social. Aunque en Caracolas Feministas somos 3 psicólogas sociales y luego hay personas con otros saberes, de modo que la organización es interdisciplinaria, cosa que siempre vemos que se da, ¿no? O muchas veces se da en la práctica de la psicología social, que tiene como esa virtud de poder trabajar con otros saberes. Y entonces, decíamos, somos psicólogas sociales y somos feministas. Este es nuestro posicionamiento,
Y destacamos las dos cosas porque pensamos que los feminismos se están constituyendo como sujeto político hace bastante tiempo. Y son los que están llevando, los feminismos, los movimientos de mujeres, travestis, trans, etcétera, son los que están logrando los cambios más importantes en la sociedad. Entonces, si desde la psicología social buscamos la transformación, el protagonismo y un poco subvertir el orden que está instituido, bueno, justamente este es el sujeto político más relevante, nos parece a nosotras y nosotros. Por ejemplo, solo por dar pocos ejemplos, son estos movimientos y estas luchas las que consiguieron a mediados de los 80 que la patria potestad dejara de ser un privilegio de los varones. Son los que vienen dando la lucha para la legalización del aborto legal, seguro, gratuito. Son los que consiguieron que se dicte en el año 2009 la ley 24685, que es de protección integral a las mujeres. Claramente dice mujeres y no habla de otras identidades disidentes, feminizadas, las que fueran, pero bueno, esa es la ley que tenemos, y la crítica que le podemos hacer a la ley en todo caso es que no se ha basado suficientemente en políticas públicas que son imprescindibles. Ahora también tenemos un plan nacional contra las violencias, pero tenemos que seguir disputándole al Estado la creación concreta de políticas públicas, porque si no tenemos normas muy bonitas, pero que no están siendo suficientes para atender situaciones de violencia, para prevenir las violencias, para modificar esas realidades, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos con personas que atraviesan situaciones de violencia... ¿Todo bien? ¿Y pudiste presentar eso? Sí, gracias. Decía que cuando trabajamos con personas que atraviesan situaciones de violencia, nuestro caso no trabajamos con varones, claramente, lo que estamos haciendo al escuchar a estas personas es, en primer lugar, como un análisis del contexto, y esto es una de las herramientas de la psicología social, o sea, es como una condición necesaria inicial, observar cuál es el contexto en el que vive esa persona, porque si tenemos una noción de sujeto que nos dice que el sujeto es un ser que se forma en la interacción con otros, con los grupos, con las clases, si nos consideramos sujetos situados, con una historia, con un lugar geográfico, que todo esto nos determina, entonces, cómo no abordar el tema a partir de esa noción de sujeto, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una escucha y acompañamos, y esta palabra acompañar fue objeto de debate para este conversatorio, porque acompañar no lo entendemos como pasar la mano por la espalda o por el hombro de la otra persona, sino como una presencia activa, empática, y ponerle el cuerpo para crear estrategias con esa persona. Entonces, para nada es naif, para nada acompañar es una cosa tibia, sino que la sentimos como muy poderosa y la usamos porque nos parece horizontal, porque es la palabra adecuada para esta tarea que hacemos, ¿no? Entonces decía, cuando acompañamos a una persona y la escuchamos, estamos tomando un poco de contacto, digo un poco porque obviamente no podría agotarse el tema, pero en parte tomamos contacto con su trama vincular interna, podemos captar cuáles fueron los agentes del medio en el que se formó, que ejercieron opresión, que pudieron hacerla sentir inferior y o desmotivada y o trabada para poder transformar su realidad. Entonces, si decimos que la sociedad es capitalista, heteropatriarcal, y que entonces asigna roles determinados para ser varón y ser mujer, se entiende que la construcción de la mujer, como pretende el sistema, implica, tal vez, para esta persona, el mandato de la maternidad, la obligación de la maternidad. Podría implicar
limitaciones para el ejercicio de su sexualidad. Puede implicar que se vea obstaculizada en pedir una exclusión del hogar para el violento, que no se sienta con la fuerza para, en un ejemplo, tomar a sus hijos e irse de ese lugar de violencia, y tantas otras cuestiones. Entonces, el contexto siempre es tenido en cuenta, debe ser tenido en cuenta cuando trabajamos en situaciones de violencia. Santiago, ¿querés seguir? Dale, gracias Mari. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Santiago Ariel Mastroianni. Me recibí el año pasado en la Escuela de Psicología Social de Castelar. Y bueno, trabajo en una asociación civil llamada Decidir, que está en el conurbano bonaerense, más exactamente en Moreno. Yo trabajo en el espacio de atención a varones que ejercen o ejercieron violencia de género en sus vínculos relacionales, afectivos, pero Decidir no solo se ocupa de eso, sino también tiene grupos de asistencia y acompañamiento a mujeres, y bueno, nos ocupamos de otras temáticas. Pero bueno, particularmente vamos a hablar sobre el abordaje a la violencia machista y bueno, cómo la podemos leer desde la psicología social. Bueno, me van a escuchar que voy a hablar bastante reducido sobre la violencia machista, sobre masculinidades y sobre la violencia masculina en sí. Bueno, la violencia machista la podemos leer, la podemos entender desde la psicología social como una problemática, como una cuestión estructural, sistemática, que tiene consigo muchísimos años, y que los y las psicólogos sociales tenemos las herramientas para no solo intervenir, sino para leer y entender el por qué, el cuándo, el cómo y el dónde se sostienen, ¿no? Estas relaciones que bueno, acá las compañeras traían, que tienen que ver con el patriarcado, ¿no? Y además, bueno, básicamente la violencia por motivos de géneros irrumpe en la vida cotidiana de todes. Entonces, bueno, ¿quién más que nosotros para aportar nuestro granito de arena para hacer una crítica de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, para empezar a hacer como un cuestionamiento y desde dónde nos posicionamos ética y políticamente desde la psicología social, entendiendo que vivimos en una sociedad hetero, cis y patriarcal, que es lo que traían las compañeras, podemos empezar a pensar cómo a partir del nacimiento o desde antes de nacer, ¿no? Se nos asignan ciertos roles, ciertos estereotipos, dependiendo del sexo biológico o mismo desde si traemos pene o traemos vulva y vagina. Entonces digamos que de alguna u otra manera el biologicismo se encarga de determinar a partir del sexo biológico cuál es nuestro género, ¿no? Entonces, bueno, de repente, como decía Marisa, se meten entre nosotros ciertos roles y ciertos estereotipos y sobre todo ciertas maneras de ser. Que bueno, este ser lo podemos entender, no, suele ser entendido desde el pensamiento, desde el sentido común, como una manera de ser acabada, como una manera de ser que traemos como esencia natural, que viene con nosotros, y bueno, esto de alguna u otra manera refuerza el status quo, ¿no? De cómo deberíamos ser, por ejemplo, como varones, cómo deberíamos ser como mujeres, y no salirnos de ese lugar. Y por otro lado el biologicismo, ¿no? Que como decía antes, determina a través de la biología y de los órganos que traemos, cómo deberíamos comportarnos en esta sociedad. Bueno, claramente deberíamos, como psicólogos sociales, cuestionar y problematizar sobre el biologicismo y el esencialismo que de alguna manera nos determina y de alguna u otra manera nos cree seres acabados que no podríamos salir de esas estructuras. Bueno, ese es un primer acercamiento de cómo podríamos leer a la violencia machista desde la psicología social. Bien, compas, bueno, interesante, vamos llegando. Ahora les invitaría a que pudiéramos empezar a pensar un poco más específicamente desde la psicología social,
esto que planteábamos al principio, no solamente desde el abordaje de nuestro cúmulo de conceptos, de ideas y demás, sino también concretamente con qué herramientas, con qué recursos, con qué dispositivos grupales abordamos las violencias de género. Les doy la palabra. Hola. A ver si tengo... ¿Ahí me escuchan? Sí, Adelina, se escucha. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Algunos me conocen y otros no, pero bueno. Egresé en el año 2018 de la Escuela de Psicología Social. Y bueno, yo actualmente estoy empezando a hacer algo, ya empecé en realidad con un grupo de mujeres por WhatsApp, ¿sí? Pero bueno, en realidad está todo ahí muy verde, estoy queriendo ver desde la municipalidad y desde el área de género la posibilidad de conformar un equipo. Estoy como presentando proyectos y estoy armándome en el tema también. Así que, bueno, ese es digamos, mi objetivo. Sí. Perdón. Te corto porque tal vez... Ay, era rápida la pregunta. Bueno. No, discúlpame, yo tal vez al darle la palabra no especifiqué que andamos ahí por la segunda ronda, todavía estamos ahí como poniendo la temática a danzar. Vamos a la segunda parte, en todo caso, si vos pudieras esperar un poquito, es súper interesante que todas las que estamos acá participando puedan dar cuenta o de comentarios o de preguntas en relación a su experiencia, pero si podemos esperar un poquito para la segunda parte, te lo agradezco. ¿Puede ser? Perdón que te haya cortado. No iba a la experiencia, sino más bien a preguntar como pero obstáculos, ¿no? Pero fundamentalmente en la segunda parte, a lo mejor al no tener cámara. Listo. Perdón. Dale. No, por favor. No. Santi, ¿seguís vos? Dale, sigo. Dale, genial. Bueno, un poco como decíamos antes, en este caso ya voy a hablar más específicamente de varones y si podemos reducir aún más de varones cis heterosexuales. Bueno, los varones asumimos y se nos adjudican de alguna u otra manera ciertos roles y estereotipos que deberíamos cumplir ante los ojos de la sociedad, ¿no? Entonces, como para empezar tibiamente a tirar algunos conceptos del ECRO, podemos empezar a pensar desde el sentir, pensar y el actuar, ¿no? Y en ese sentido podemos creer, entender o de alguna manera analizar que los varones tenemos un tanto desarticulada esa tríada, y que de alguna manera el pensar actuar estaría como más permitido para los varones, porque de repente, hablando de roles y estereotipos, nos suelen decir, y después actuamos en consecuencia, de que somos seres pensantes, de que somos seres que actuamos, que somos firmes, que tomamos decisiones, y que en nosotros reina más un poco el pensar y el actuar, y no tanto el sentir. Con esto no quiero decir que el sentir no esté permitido en los varones. Sí está permitido, pero ciertos sentires y en diferentes ámbitos. Acá podemos también hablar un poco de los ámbitos de Blecher que tomamos también en la psicología social. Entonces, ¿qué sentires, por ejemplo, deberíamos trabajar con varones, o qué sentires podemos empezar a pensar en que tenemos que trabajar? Por ejemplo, en los vínculos sexoafectivos o en los vínculos emocionales, de los amigos, de las parejas, de quienes sean, suele estar mal visto que el varón exprese sus sentimientos, ¿no? Digamos. Es difícil que un varón en un vínculo amistoso exprese un cariño ante otro amigo, ¿no? O qué lindo que estás, o cuánto te quiero, o cuánto te extraño. Está como mal visto, ¿no? Y el varón que se va por fuera de esos límites suele ser el afeminado, el trolo, el puto, el maricón, ¿no? Digamos que todo el tiempo le tenemos que escapar a los sentires feminizados o que son de otras orientaciones sexuales que no son las heterosexuales, ¿no? Eso por un lado.
Pero por el otro podemos pensar que el sentir en el ámbito, no sé, del fútbol, que el varón sea pasional, que el varón sea amoroso, que el varón exprese sus sentimientos en el ámbito, por ejemplo, futbolístico o del deporte, está bien visto. Entonces, que un varón sea apasionado por el deporte o por su equipo de fútbol, está bien visto, está permitido. Entonces, como para ir desarticulando también algunos mitos, porque suele decirse que los varones no tenemos permitido el sentir, y es mentira. Los varones tenemos permitidos ciertos sentires, ¿no? Y nos permitimos nosotros expresar algunos sentires. Obviamente trabajamos en los grupos con los sentires que tienen que ver en los vínculos afectivos con sus parejas, ¿no? Y ahí están claramente, no están, digamos, las expresiones positivas, si podemos decir, de los sentires, pero sí las negativas, como la bronca, la ira, el enojo, la frustración, los celos, el control y demás, ¿no? Todos estos sentires son utilizados para seguir sosteniendo esta relación de poder. Bueno, podemos hablar de muchísimos conceptos, yo voy a hacer una lluvia de conceptos y voy a frenarme en 2 o 3 como para no explayarme en mucho. Podemos hablar de vínculos, de comunicación, de salud, de aprendizaje, de subjetividad y de sujetes. Deteniéndonos en sujeto, entendemos nosotros como psicólogos sociales, muy por arriba, a los sujetes como sujetes producidos y sujetes productores. Es difícil agregar el inclusivo, pero ahí vamos. Entonces, en ese sentido, podemos entender que el grupo, que la grupalidad, puede ser una buena herramienta, la cual los psicólogos sociales utilizamos, para generar aprendizaje, ¿no? Y para que estos sujetos, ya hablando en masculino, digamos, que estos sujetos puedan ser producidos y puedan ser productores por fuera de la violencia machista, en principio, ¿no? Como un objetivo a grandes rasgos. Si pensamos en sujetos producidos y sujetos productores, podemos pensar en el aprendizaje entendido como una apropiación instrumental de la realidad para transformarla y transformarse, y obviamente de ahí podemos saltar al concepto de salud, entendido como la adaptación activa a la realidad. Entonces, más o menos, si ahondamos por esos conceptos, podemos entender, podemos pensar y podemos creer en que podríamos dar cuenta de una adaptación activa y de un aprendizaje en tanto los varones, mediante un proceso grupal, comiencen en principio a reconocer y a visualizar sus ejercicios de abuso de poder, sus violencias, cuestionarlas, problematizarlas, en principio reconocerlas, no hacerse cargo, para luego, y de problematizar y cuestionar y luego hacer un proceso grupal, poder empezar a pensar nuevas formas de vincularse por fuera de la violencia y los abusos de poder, ¿no? Esto sería, en los marcos generales, algunos conceptos que podemos entender desde la violencia machista y el abordaje grupal, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra a Mari. Esto que acaba de decir Santiago respecto de lo que se espera de un varón y que es un varón, ser fuerte y racional, es un buen ejemplo del problema en el que estamos todos, porque las dos características, ser fuerte y racional, son positivas, y nosotras podríamos decir, che, nosotras también somos fuertes y racionales, y sin embargo no es lo primero que se dice de las mujeres. Entonces ahí ya eso lo tenemos que discutir, o sea, no dejarlo así como está, porque es lo que está naturalizado y es lo que hay que justamente desnaturalizar. Entonces, podríamos decir otras personas que la representación social que tengo de los varones es que son agresivos, entonces, en todo caso, que reprimen su empatía, que son, a ver, que intentan colonizar el cuerpo de las mujeres, que, no sé, una cantidad de situaciones, para no decir directamente que son violentas, pero en definitiva, las representaciones sociales son diversas en todos los sentidos. No es solamente lo que opino del otro, sino también puede ser la representación social que tengo del Poder Judicial, podría alentar a una persona víctima de violencia o atravesando situación de violencia, podría determinar que no recurra al Poder Judicial, porque sabe que es machista, porque piensa que es machista, y entonces es casi una pérdida de tiempo, salvo que sea imprescindible para conseguir una medida de protección o por alguna otra razón. Pero bueno, también una representación social distinta a estos ejemplos que estoy dando podría ser el concepto de familia.
Una cosa es decir la familia, como si fuera algo que todos sabemos de qué se trata, y otra muy distinta es usar el plural. Entonces, si decimos las familias, las vejeces, las niñeces, eso ya está dando cuenta de una representación social distinta al que no se mueve todavía del singular, como lo superinstituido, etc. Entonces, esta cuestión de las representaciones sociales que estudia la psicología social es una herramienta también súper elemental. La tenemos que usar, la tenemos que estudiar profundamente para ver por dónde, ¿no?, viene la situación, el caso, la estrategia que vayamos a construir. Tiene que tener en cuenta las representaciones sociales de la persona involucrada y de su red. El concepto de red es también fundamental, no solamente entendido como el grupo de personas que puede dar sostén a alguien, que es muy importante sin duda, porque muchas veces la persona no es consciente, no tiene presente que sí cuenta con una red. Hay personas que se sienten solas, pero cuando empezamos a hablar, resulta que hay una amiga, no tan cercana, pero hay una amiga interesada por esa situación. Hay una amiga que fue a una organización a decir, che, necesito ayuda para esta persona. O sea, y por ahí la persona afectada no lo tiene tan claro. Entonces, fortalecer la red personal de la persona afectada por la violencia es parte de la tarea. Pero para eso hay que conocerla. Hay que ver que aunque haya dos personas con las que se puede contar, eso es una red. Eso es una forma de verlo. Pero hay otra imagen de la red que estudiamos en psicología social que a mí me gusta particularmente y que hace poco se le escuché en un podcast a Esther Díaz, la filósofa, que leímos en la carrera, y Esther dice, ¿qué imagen tenemos del poder? Si tenemos una imagen piramidal, entonces nosotros estamos abajo con muy poquito grado de poder, y en la punta hay quienes ejercen una enorme cantidad de poder. Eso parece bastante inamovible o difícil de mover. En cambio, si mi concepción o imagen del poder es una red, todos sabemos que es un conjunto de puntos que están interconectados y que si muevo una parte de la red, algunos puntos, esto, como haciendo ondas, va a llegar a varios lugares. No sabemos si a todos, a algunos, pero se van a mover cosas que por ahí no están muy cercanas a nosotros con nuestro accionar. El ejemplo que dio en ese podcast Esther Díaz también me parece muy pertinente. El ejemplo que ella puso fue el de María Soledad Morales, asesinada en los 90, en el año 90 exactamente, si no me equivoco. No se habló de feminicidio en ese momento, pero lo fue. ¿Y qué pasó en ese caso? Las compañeras del secundario de María Soledad empezaron a caminar en la plaza de la capital de Catamarca silenciosamente, y lo hicieron con mucha permanencia. Este ejercicio micropolítico del poder de las amigas y compañeras de María Soledad terminó en que cayeran los hijos del poder, porque así se los llamó en ese momento, que eran los ADI, entre otros. O sea, cae el gobernador a partir del ejercicio micropolítico de poder de estas jóvenes. Entonces, me parece un ejemplo claro de cómo nuestro accionar, a veces pequeño, mínimo, situado como lejos del poder mayor, pudo, por supuesto, con un montón de intermediaciones, pero finalmente terminó en aquellas destituciones. Entonces, el concepto de sujeto que ya hablábamos antes, el concepto de redes, de representaciones sociales, nos están siendo no solamente útiles, sino súper necesarios. La idea de la crítica de la vida cotidiana, que también es muy michoniana, también es muy Ana Quiroga, ¿verdad? Es lo que venimos diciendo de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque haciendo la crítica de la vida cotidiana, a veces no lo hacemos de manera... Qué loco esto. Digo, voy a hacer la crítica de una manera no reflexiva, pero la estamos haciendo a veces con el cuerpo y con la conducta, ¿no? En este sentido, estamos, quienes trabajamos en esto, o militamos, que es otra discusión, que trabajo militancia, cuestionando y desafiando las representaciones sociales vigentes. Entonces, hacemos crítica de la vida cotidiana, desafiando el orden que está
instituido. ¿Cómo lo hacemos? Un poco la idea es, para desnaturalizar cuál es el orden, qué es lo normal. Un poco a veces ver quiénes son los que dicen determinadas cosas, de dónde vienen ciertos mitos, cuáles eran las condiciones de posibilidad de una época, por ejemplo, para que la familia fuera lo que más o menos vino siendo, es decir, un grupo reducido de personas y no la familia extendida de otros siglos. ¿A quién le interesa que la familia sea la unidad productiva como más o menos la conocemos ahora? ¿Por qué dejó de ser un conjunto de personas que producía bienes materiales de otro modo en otra época? Entonces, cuestionar la realidad es ponerlo en un contexto histórico, volver a preguntarnos quién dice lo que dice y volver a preguntarnos a quién le sirve que las cosas sean de tal manera. También esto nos lleva a pensar, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son los tradicionales dominios de saber? ¿Cuáles son los nuevos dominios de saber? Porque cada vez que advertimos que estamos ante un dominio de saber, que estamos hablando de eso, nos damos cuenta que hay sujetos determinados, que hay técnicas propias para ese dominio de saber y que hay conceptos e ideas vinculados a todo esto. Entonces, esto nos va dando herramientas, nos va dando una perspectiva para la crítica de la vida cotidiana. Y por último, ya para cerrar esta participación, yo hablaría de una herramienta fundamental de todas las ciencias sociales, que es el lenguaje. Y hoy lo que tenemos que hacer con el lenguaje es cuestionar que el genérico masculino se acepte, porque que se considere un lenguaje neutro, tenemos que ver si sí o no, si se verifica el hecho de que ahí se invisibilizan las experiencias de las mujeres en ese lenguaje que se pretende neutro, pero que no lo es, porque impone un orden simbólico. Entonces, si queremos modificar el orden simbólico, una forma es el lenguaje. Por supuesto que esto daría como para otro conversatorio, ¿no? Pero es una herramienta que no digo que sea propia de la psicología social, pero que tampoco podemos dejar de lado o desaprovechar. Sofi, ¿querés seguir? Sí, tal vez para sumar a lo que vienen diciendo, como en esta posibilidad de complejizar el pensamiento complejo, que es un poco lo que intentamos a veces desarrollar, como que nos parecía importante también hablar de que todos construimos una ética profesional en el momento de nuestros acompañamientos, de nuestras intervenciones con las personas que se acercan, en este caso, al espacio de Caracolas. Y creemos que ese posicionamiento político es parte de la construcción, del camino de construcción también profesional que una va teniendo y va queriendo elegir y va pudiendo elegir. Tal vez esto sumar de que un poco conceptualizar y complejizar y situarnos en el contexto en el que vivimos, tiene que ver con construir otros modos de vínculos, otros modos de concepción de salud también, y de vínculos saludables. Nosotras apostamos a que esta complejización del pensamiento y de la lectura que podemos hacer de la problemática y de la existencia en este contexto, tiene que ver con que construyamos vínculos desde la autonomía y el deseo. Y entonces es una de las posibilidades en los dispositivos grupales y de entrevistas colectivas que desarrollamos en el espacio. Tiene que ver con la particularidad de cómo acompañamos y por qué nos acompañamos entre nosotros. Y tiene que ver con que el acompañamiento necesariamente es dialéctico. Nosotras nos encontramos con personas que se acercan al espacio, que nos interpelan nuestras historias, que nos interpelan nuestras construcciones, nuestras concepciones de mundo, y construimos en esa praxis y en esa teoría y en esa práctica como la transformación constante de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestro accionar. No es acabado, no es determinado, no intentamos que sea uniforme ni unificado, sino que comprendemos las singularidades, intentamos por lo menos comprender esas singularidades del contexto
político, social, económico, cultural, en el que vamos desarrollando la tarea. Y un poco es eso, todo eso da cuenta a qué posicionamiento ético una tiene cuando escucha, cuando elige acompañar y cómo. Eso. No sé si vas, Georgie. Bueno, venía pensando cómo, mientras les escuchaba, cómo será de transversal lo que sucede con las violencias de género, que no sé qué les pasa a todos y nos enteraremos después de esta última ronda cuando abramos la lista de comentarios y de preguntas, pero dispara para muchísimos lados, ¿no? Dispara mucho, abre muchísimos interrogantes y muchísimas reflexiones. Pensábamos por último proponerles esta última ronda, en el sentido de poder abrir un poco con el concepto de praxis que manejamos más desde la psicología social, que es esto de, bueno, lo estuvimos poniendo en formato de teoría y de recursos, y ahora que pudieran contarnos cómo llevan adelante sus intervenciones sociocomunitarias, que tiene que ver con un nudo importante de nuestra profesión, qué es lo que pasa, que nos cuenten sus experiencias en el caso del estrés, antes de que abramos ronda de preguntas. Así que le daría la palabra a Sandy. Ok. Dale, gracias, Georgie. Bueno, como decía acá Georgie, intentaré hablar un poco de la praxis y dar cuenta de cómo es la intervención, ya sacando la parte tan teórica y más vivencial, ¿no? Bueno, la intervención en concreto tiene una direccionalidad bastante específica, que es básicamente que los varones dejen de ejercer violencia de género. Eso comprende de muchos otros procesos, en algunos varones más largos, en algunos varones menos largos, en algunos varones muy difícil de hacer, es una realidad. Bueno, nosotros somos una ONG, por ende trabajamos a pulmón, y la realidad es que es difícil a veces llevar, cuantificar o realizar procesos en donde podamos evaluar. Llevamos adelante evaluaciones específicas, no solo con ellos, nos comunicamos con la persona denunciante, que suelen ser las parejas o exparejas, y a partir de ahí realizamos ciertas evaluaciones, pero es complejo, ¿no? En sí, bueno, la direccionalidad es esa. Se me ocurrió hablar un poco de una primer práctica que a veces realizamos con los varones. La modalidad del grupo, al menos en Decidir, es abierta. O sea, que los varones llegan, el grupo comienza en marzo, y algunos varones ya vienen arrastrando un proceso del año pasado, y otros inician, otros hacen 10 reuniones y se van porque termina su proceso judicial, o porque no lo sostienen, o porque no pueden seguir. Entonces, digamos que la modalidad es abierta, entonces hay como que estar reinventándose todo el tiempo. Y una de las cosas que hacemos en marzo, cuando empezamos y cuando el grupo realmente es nuevo, es trabajar en algo que es bastante como importante, como de alguna manera mezclar, ¿no? Un concepto de la psicología social, que es la mutua representación interna, que todos sabemos que no tiene que ver con una sola reunión, y que la mutua representación no se fortalece ni se crea en una sola reunión, que es algo que se trabaja, pero también puedo hacer un paralelismo con ciertas actitudes que tenemos los varones de el cero registro o el nulo registro del otro, ¿no? Básicamente, o la concepción del otro como sujeto de derechos, etc. Sobre todo cuando hablamos de varones que ejercen violencia en sus ámbitos relacionales afectivos. Y es interesante porque hacemos dinámicas. Bueno, esta es una herramienta más que tenemos, ¿no? Los psicólogos sociales tenemos dinámicas que, dependiendo para dónde querramos ir y la temática que querramos trabajar, y el emergente, además, que creamos que existe en la grupalidad, aplicamos, ¿no? Y hay una dinámica que es muy facilonga, digamos, no es nada muy, muy creativo, tiene que ver con, básicamente, cuando los varones se están conociendo, sentarlos, ponerlos en pareja y que se empiecen a contar 2 o 3 cosas muy poquitas y simples
de qué se trata la vida de cada uno. Entonces se presentan, bueno, mi nombre es tal, tengo tantos años, tengo hijes, no tengo hijes, poquitos datos. Entonces dejamos que eso ocurra, que se empiecen a conocer, dejamos pasar un tiempito y luego pasamos a otro momento y la intervención es, bueno, José, estoy inventando nombres, ¿no? Obviamente, José, contanos qué sabés de Enrique. Y ocurre, en general, esto es una generalización, no es siempre así, que no hay registro, que no se acuerdan, y esto ocurrió hace nada. Entonces, podemos dar cuenta de alguna u otra manera cómo cuesta en los varones. Desde la psicología social podemos pensar en la mutua representación interna, vuelvo a repetir que entendemos que no se genera de un día para el otro, pero digo, como a los varones nos cuesta el registro de la otra persona y retener, ¿no? Es como que, bueno, obviamente en varones que ejercen violencia, que tienen un nivel de construcción de subjetividad altamente patriarcal y altamente violento, aún peor, ¿no? Entonces, bueno, en principio se me ocurría eso, pero bueno, la direccionalidad tiene que ver, en principio, con lograr que ese varón tenga un reconocimiento de sus ejercicios de violencia y que se haga cargo, básicamente, ¿no? Acá tenemos un primer obstáculo, porque podemos pensar en la pertinencia, o podemos pensar en la pertenencia en el grupo, y es difícil a veces lograr eso porque un varón que no reconoce su ejercicio de violencia y que externaliza la violencia en su pareja, o en su expareja, o en la mujer, no está de alguna manera cooperando ni siendo parte de la tarea. Como todos sabemos, trabajamos con los grupos también desde la tarea, ¿no? Y cómo se relaciona, cómo se vincula el grupo con la tarea, y la tarea de ese grupo es básicamente empezar a cuestionar y problematizar sus ejercicios de violencia. Por ende, los varones que no siguen ese proceso, por lo general no logran esa pertenencia ni esa pertinencia, y tarde o temprano o no siguen el proceso, o el mismo grupo, si se forma un grupo que está trabajando la problemática, lo va corriendo hasta que no siga el proceso, ¿no? También podemos pensar en el rol de boicoteador. Por lo general, acá volvemos a hacer un paralelismo, el rol del boicoteador se puede pensar en el rol del varón que en los grupos intenta tejer lazos de complicidad con sus compañeros y con coordinadores y coordinadoras. Voy a hacer una pausa y voy a contar algo que me olvidé. Yo, además de coordinar el espacio, bueno, de coordinarlo yo, lo coordino con una compañera que se llama María Beatriz Cositorti, es psicóloga social y es recibida del instituto. Justo no pudo sumarse a este equipo, pero si no me voy a colgar y me voy a olvidar, así que lo nombro ahora. Ella no pudo estar, pero seguramente en la próxima sí. Bueno, hablando, ya que la traigo a ella, digo, los varones suelen intentar tejer lazos de complicidad, no solo con las coordinadoras, sino con los varones coordinadores o con los varones observadores, y ese es un laburo muy importante que los varones coordinadores y observadores tenemos que hacer, porque es muy fácil para nosotros, lamentablemente, caer en esa, ¿no? Y caer en el lazo, en la complicidad machista. Entonces podemos hacer ahí un paralelo de cosas que pasan real y literalmente en la praxis, ¿no? Bueno, intentamos aplicar el pensamiento complejo, que es muy difícil porque, bueno, venimos hablando del sentido común y de los roles, estereotipos que existen en esta sociedad, y los varones están completamente construidos con una construcción subjetiva, patriarcal, ¿no? Y lo que intentamos lograr es deconstruir esa construcción social, esa construcción subjetiva del mundo, como lo perciben, ¿no? Bueno, el pensamiento complejo. De alguna u otra manera, el proceso ideal sería que ese varón, lo vuelvo a repetir, genere la demanda. Generar la demanda puede tener que ver con, vuelvo a insistir, con la pertenencia o la pertinencia, con la mutua representación interna. Entonces se elabora, digamos, de una manera muy, voy a decir una mezclada, digo, los conceptos de la psicología social y lo que entendemos por masculinidades hegemónicas. Digo, no es fácil para un varón hacerse cargo, y no es fácil entonces entrar en tarea. Digo, por lo general hay una resistencia totalmente a entrar en tarea, entonces todo el tiempo hay que estar llevándolas a la tarea. Bueno, una herramienta claramente que tenemos son los grupos operativos, ¿no? Adaptados a la temática. Cuando hablo de estar adaptado, tiene que ver con que no es lo mismo un grupo operativo de aprendizaje, como podemos vivenciarnos en la escuela, que un grupo operativo para varones que ejercen violencia. Acá la pretarea es casi inexistente porque no podemos dar tiempo a otra cosa. Tenemos que estar constantemente realizando intervenciones que vuelvan a llevar a la tarea. Lo ideal sería que haya cada vez menos intervenciones de los coordinadores y que el grupo, que el grupo mismo tome la palabra y que los varones sean los que llevan adelante esa reunión
es difícil y complejo, a veces ocurre. Pero bueno, en la parte más negativa sería que no siempre se dan estos procesos. Hay muchos varones que quedan en los procesos en el medio, que no reconocen, que no hacen un proceso de reconocimiento, de problematizar, que la externalización de la culpa es sistemática y que evidentemente no están en ese momento de su vida para poder desarrollar un proceso, y lamentablemente o el grupo lo expulsa o no sostienen el espacio, o a veces se los deriva a otros espacios como salud mental para ver si a partir del proceso individual puede empezar a reconocer algo y volver a retomar el grupo. Lo mismo pasa con consumos problemáticos, digo, para trabajar esta temática no es que personas con consumos problemáticos no entran, sino que primero derivamos para que esté abordado esa problemática y luego seguimos trabajando. Esto también para romper con el mito de que los varones son todos drogadictos, los varones que ejercen violencia de género son drogadictos o locos o pobres, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver todo eso. Es ínfima la cantidad de varones que tienen trastornos psicológicos, y la cuestión de clase no tiene que ver absolutamente nada que ver. Los varones, por lo general, no todos consumen de manera problemática, no todos son pobres, ni negros, ni no todos tienen algún trastorno, la mayoría no lo tiene. Bueno, más o menos podemos andar por ese lado. Digo, las herramientas que quedan son la de que todos aprendemos cuando estudiamos psicología social a coordinar espacios y tenemos intervenciones que tienen una direccionalidad, y esto tiene que estar adaptado a esta temática y a este grupo, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra a Marisa. Bueno, a diferencia de lo que viene sucediendo en Decidir, que recibe varones que están institucionalizados, derivados por el Poder Judicial o así, ¿no? Que tienen que cumplir con esta participación para obtener, no sé, alguna papeleta que les sirva, independientemente de cuán deconstruidos o transformados están. Esto es parte del problema, ¿no? Pero en Caracolas, específicamente, a Caracolas llegan personas por propia iniciativa, porque han tomado conocimiento de la existencia del grupo a través de nuestras redes sociales, y bueno, y a veces derivadas de otras organizaciones feministas que trabajan en el tema, como nombro solo una, pero MAO, que es histórica en el oeste, y que no podemos dejar de nombrar. Pero bueno, existen otras que a veces por una cuestión geográfica o de horarios de reuniones puede ser que hagamos esas derivaciones. Entonces, las mujeres, digo mujeres en este caso, podría decir también lesbianas, pero bueno, porque son las personas que se acercaron. O sea, no ha sucedido, aunque Caracolas está abierta a esa posibilidad, que hayan llegado personas trans, travestis, no binarias. Hasta ahora no sucedió. Por eso digo, tal vez lesbianas y mujeres. Entonces, ¿cómo trabajamos? Hacemos últimamente entrevistas colectivas. Originalmente hacíamos entrevistas individuales. Entonces, se reúnen con miembros de Caracolas, 2 o 3 de nosotras, y ahora hacemos entrevistas colectivas. Digo ahora hasta la pandemia, obviamente, donde tuvimos que suspender esos encuentros, pero esperamos retomar pronto. Entonces, las entrevistas colectivas, ¿qué nos aportan? Ustedes piensen que llegan 2 o 3 personas por primera vez a un espacio donde se encuentran con Caracolas y van a hablar de lo que las preocupa, las violenta, el problema que existe, adelante de desconocidas. Esto, que podría, de hecho es fuerte, y de hecho es un desafío para esa persona, funciona bien, podríamos decir, en tanto lo proponemos como que, a ver, la situación de violencia es un problema colectivo y la solución es colectiva, que no hay soluciones individuales, que nosotras no somos las depositarias del saber. Entonces, en ese plano de horizontalidad, lo que estamos proponiendo de entrada es las salidas juntas entre todas y en un ida y vuelta horizontal. Esto produce efectos en general siempre beneficiosos, porque esas, supongamos, personas que han llegado por primera vez
luego de escucharse unas a otras, muchas veces sucede que pueden aportarle a esa nueva compañera, aportarle desde su experiencia, desde su dolor, desde la identificación que se produce. Entonces, esto obviamente, por lo que dijo Santiago, es completamente distinto a lo que pasa con los varones, ¿no? Es decir, las mujeres, como con cierta predisposición, tenemos una predisposición a la escucha de la otra, en general, obviamente, y a aportar, yo diría que hasta generosamente. Muchas veces lo que compartimos es la falta, o sea, no la queja, pero sí registramos que hay una falta de X cantidad de cosas. Y ¿por qué digo esto? Porque si no pareciera que lo que se pone en la comunidad siempre es lo que se tiene en común. Y lo que quiero decir ahora es que podemos compartir las diferencias, trabajarlas y ser conscientes de lo que nos falta y compartirlo también. Entonces, eso es un modo de trabajar. La entrevista colectiva, lo que estuvimos haciendo a partir de la pandemia es primero procurarnos un teléfono celular para Caracolas y atender por teléfono, que obviamente no es lo que queremos, pero bueno, es lo que se puede. Y a partir de esas conversaciones telefónicas, en un caso particular, se generó una reunión por Zoom. Esto es, bueno, adaptar un poco a los tiempos que corren. Hablé también entonces de esta construcción que hacemos de manera colectiva, horizontal, y podríamos decir también circular, porque el intercambio trata de no ser rígido, trata de no caer en estereotipos, y lo que nos pasa también muchas veces es que la demanda original termina transformándose. ¿Por qué? Muchas personas se acercan preguntándonos si tenemos alguna psicóloga a quien pueda consultar, o preguntan si damos asistencia jurídica, o si no, a quién podemos derivar como abogados. A veces yo personalmente siento que eso es un poco como el puntapié inicial. Bueno, me acerco con esta pregunta y al poco tiempo, inmediatamente lo que surge es todo lo otro. Necesito esto claramente, pero además necesito lo que Caracolas puede ofrecer, que es la escucha, la experiencia, y de las psicólogas sociales que estamos en el grupo, nuestro marco teórico, y de las otras personas que integran Caracolas y que no son psicólogas sociales, esos otros saberes que pueden ellas aportar. A nosotras, por supuesto, las psicólogas sociales, el conocimiento de la dinámica de grupos nos sirve, no porque armemos grupos operativos, de ninguna manera, sino que nos sirve para saber lo que es un fenómeno transferencial. Por ejemplo, no es que hablamos de la transferencia, pero conocemos que se producen fenómenos transferenciales, por decir un ejemplo. Y después Sofía seguramente va a hablar de el grupo que sí existe, formado a partir de Caracolas, pero bueno, eso se lo dejo a Sofía ahora mismo. Ah, qué rapidez, Mari. Bueno, sí, existe un grupo de mujeres, hasta ahora son personas que se autodeterminan esa identidad, que construimos hace 2 años más o menos. Empezó generar grupalidades es complejo, el tema también, entonces bueno, se nos ocurrió poder convocarlo desde talleres abiertos a la comunidad, con ejes temáticos que tienen que ver con las violencias de géneros, como el ciclo de violencia, mitos y estereotipos, la historia de los feminismos en este territorio, porque somos feministas también. Bueno, de esa manera inició el grupo, y lo sostenemos hasta ahora de maneras virtuales desde la pandemia, pero previamente cada 15 días, 2 horas y un poquito más a veces. Son grupos socioeducativos, son grupos reflexivos, son grupos donde tal vez lo que más sentí de distinción a comparación del grupo de varones es que nosotras, haciendo la coordinación de ese espacio, que no somos solo psicólogas sociales, hay musicoterapeutas, hay abogadas, hay trabajadoras sociales, hay una profe de historia, tratamos de que sea rotativa el espacio para también que sean rotativas las estrategias y las intervenciones. Creo que eso también habla de nuestra posibilidad de incorporar laburo con otras disciplinas.
un poco lo que intentamos proponer es la posibilidad de que lo personal es político, de lo que le pasa a una nos pasa a muchas, y vuelvo porque vivimos en un mundo capitalista y heteropatriarcal, donde las violencias las vivimos personas, identidades, mujeres lesbianas, trabas, travestis, tortas, intersex. Bueno, desde ese encuadre laburamos, es un espacio en el que proponemos dinámicas, proponemos juegos también, porque a veces hablar desde el dolor es complejo, porque duele, pero bueno, como que después es la estrategia que intentamos, bueno, tal vez es buscar de qué manera una dinámica puede abrir a que la persona que se acercó al grupo pueda visualizar, por ejemplo, en qué ciclo de la violencia, laburando desde el ciclo, puede ubicarse, cómo visualizarlo, qué herramientas podemos construir juntas para que ese ciclo se corte y no sea circular. Es verdad que las mujeres que se acercaron hasta ahora a Caracolas distinguen la necesidad de cortar ese vínculo violento, porque son quienes reciben la violencia en sus cuerpos. Por ende, ya hay como una base dada. Después intentamos construir redes de apoyo, de sostén, singulares, particulares y colectivos y grupales. Tratamos de que parte de las propuestas que tengamos en el grupo tengan que ver con activar directamente en lo político, comunitario, en las marchas que podamos generar, en actividades que querramos construir, en audiovisuales que podamos circular de mujeres que construyen su proceso dentro de este grupo, que se construye, quiero decir, porque es un proceso espiralado, como bien sabemos, para todas, va y viene, no tiene una direccionalidad única, sí es acompañarnos, sí es apoyarnos, sí es generarnos la posibilidad de visualizar deseos. También es esto de poder deconstruir la subjetividad patriarcal con la que llegan al grupo. Muchas veces esa subjetividad tan determinada por el vínculo violento y hay que poder reconstruirnos, rearmarnos, y creo que eso es lo hermoso de acompañarnos, generando esas redes amorosas entre nosotras. Tiene que ver con las identificaciones, tiene que ver con los aprendizajes, tiene que ver con concebir el mundo de una manera mutante, mutable, también. No sé si tenemos un objetivo o una direccionalidad muy específica. Sí, claro, que la persona pueda visualizar su situación y elegir qué es lo que quiere, elegir cortar ese vínculo y entonces acompañarnos, sostenernos, reforzarnos. Laburamos mucho talleres con temáticas, sean los mitos, las representaciones sociales, los estereotipos, qué debe ser una mujer, qué creemos que debe ser un varón, y qué creemos que son las demás identidades disidentes que nombramos, por qué creemos que eso se da de esa manera. Nos damos discusiones políticas, construimos nuestra identidad situada entre todas. Actualmente es un espacio abierto, una vez que ingresan, qué palabra, una vez que se las convoca a esta entrevista colectiva, donde la intención es poder romper el silencio de que esto me pasa solo a mí y que es privado y que es una problemática doméstica, sino que, vuelvo, es un sistema opresor. Y ese camino lo intentamos construir entre todas. Creo que el ciclo es una gran herramienta en lo particular de la temática de violencia, pero también tiene que ver con la empatía, con la escucha, con la particularidad de cada una de no imponer un modo, sino construirnos particularmente en lo que deseamos también. Ni hablar que las mujeres que vienen construyen su maternidad en este contexto, y entonces, bueno, también nos proponen temas. Nosotras tratamos ahí de proponer tal vez la herramienta dinámica, pero bueno, la temática la propuso esa persona y la laburamos y la llevamos adelante. Nos preguntamos, las psicólogas sociales dentro de este grupo, qué rol, el rol de coordinación, ¿no? Esto que aprendimos de, bueno, las distancias, la simetría, bueno, cómo lo queremos construir, tenemos esa posibilidad, somos una colectiva independiente también, y autónoma, así que nos damos esas discusiones con nuestras compañeras.
Bueno, creo que hasta ahí es un montón. ¿Vas vos, Georgie? Bueno, ok. Gracias, compas, entonces. Yo ahí me estuve anotando algunas cositas que quiero compartir después, pero me parece que estaría piola que pudiéramos abrir una rondita de preguntas, comentarios, así puede empezar a circular la palabra. Yo les reitero, si hacemos así intervenciones un poco cortitas, si podemos dar una vuelta para todos aquellos que quieran y aquellas que quieran hablar. Así que si pueden, ahí yo sé que Bea lo dijo varias veces, pero en función de seguir siendo insistentes, la idea sería que se pudieran anotar en el chat aquellos que quieran participar, aquellos y aquellas, y les voy dando la palabra. George, había quedado pendiente la consulta que había hecho Adelina, okay. Pero yo le quería preguntar algo a Santi. Así me voy a colar de Adelina que estaba primero. Adelina se acaba de colar Bea. ¿Te anotaste, Bea? Estoy anotada. No, lo que le quería preguntar... Porque es la directora, porque... Claro. Y porque estoy manejando los micrófonos, ¿viste? La silencio de Adelina. Si no le damos la palabra, nos silencia todo. Muy bien. Bueno, el ejercicio del poder. No, Santi, lo que te quería preguntar es lo siguiente. Si todos los varones que asisten al espacio van derivados, si hubo algún caso de algún varón que haya ido por su propia voluntad o por voluntad del grupo familiar, si son todos derivados de alguna otra organización o institución, y si son dos en una, y si, digamos, notas en los que tuvieron un seguimiento continuo de participación en estas reuniones, si pudieron evaluar un cambio concreto. Esa sería la pregunta. Bien. Los varones que llegan, el 99,9% llegan judicializados, o sea, obligados por la justicia, y esto es algo que está bueno que trajo Marisa, claro, hay una cuestión ahí del deseo que el varón llega por obligación, ¿no? La mayoría vienen judicializados, alguno que otro ha llegado obligado por su pareja, así que ahí cuestionamos si hay un deseo real o le sacaron roja y bueno, lo que quiere hacer ahí es hacer buena letra. Y hay alguno que otro que llegó por deseo propio, pero bueno, son los menos. Lo que sí ocurre, que esto es la parte más positiva, es que muchos varones terminan su proceso judicial, o sea, su parte obligada, no sé, el juzgado número 5 de Moreno, estoy tirando así por tirar, lo obliga a participar de 15 encuentros o de un año. Bueno, hay muchos varones, hay un porcentaje bastante interesante de varones que luego de cumplir su parte obligatoria se quedan. Y eso es bastante interesante, eso habla de que, bueno, han logrado generar la demanda, ¿no? Que es una de las cosas casi obligatorias que pedimos, que es que genere la demanda de continuar en el grupo. Y lo de, ¿cómo era la otra? A ver, nosotros lo que hacemos es, la primera instancia, cuando llegan derivados, es hacer una entrevista, una entrevista de admisión, en donde recabamos datos duros y además datos que tienen que ver con la construcción de su subjetividad, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una entrevista bastante amplia, y luego de esa entrevista hacemos una evaluación de riesgo. Esa evaluación de riesgo, de alguna u otra manera, lo que determina es a quién tenemos enfrente, ¿no? Y esa evaluación de riesgo determina si realmente puede entrar al grupo o no, o si es algo que tenemos que informar que realmente es alguien altamente peligroso, ¿no? Porque todos son peligrosos. En ese sentido, lo que hacemos es cada 6 meses hacer una evaluación de proceso. Agarramos su entrevista de admisión, agarramos su evaluación de riesgo, hacemos una evaluación de proceso y ahí intentamos identificar a ver qué cambios hubo, no solo en los papeles, digo, los coordinadores nos damos cuenta cuando hay un tipo que es doble fachada, cuando hay un tipo que está mintiendo, y además porque tenemos comunicación con sus parejas o exparejas o las personas que denunciaron. Así que son varias las cosas que podemos ver a ver si ese tipo realmente modificó,
algo concreto y objetivo no existe porque no vivimos con ellos ni dormimos, pero sí podemos dar cuenta de tipos que nos damos cuenta que hay doble fachada y que nos están mintiendo en todo y que los ponemos en jaque, y tipos que realmente van teniendo un proceso evidente. Bueno, gracias. Gracias, Santi. Ade, yo te corté, no sé si querés completar el comentario. Sí, no, ya pensé la pregunta más sintéticamente. Disculpas, pero entendí mal, o qué vergüenza, porque pensé que Georgina estaba dando la palabra y como había silencio dije, me mandé. Y yo me expresé mal, tampoco, no pasa nada. Perdón, mucha vergüenza. Ay, no, estás perdonada. Bueno, concretamente pensaba ahora cómo armar la pregunta. Pensando en los obstáculos a la hora de acercar a las personas, ¿no? Y como estrategia. El tema de nombrar algunos conceptos como feminismo, machismo, patriarcado, que está tan estigmatizado, yo lo que siento, ¿no?, en mi vida cotidiana y en lo poco que estoy haciendo ahora con un grupo de mujeres, que hay que ir despacio, me parece a mí como una cuestión estratégica de no poner nombre, sino más bien yo al menos me apego más a los conceptos de pichonianos, ¿no? Concepto de salud, concepto de sujeto, hasta como ir tanteando, ¿no?, en qué están esas personas o cuál es la subjetividad que tienen con respecto a esos conceptos que a veces nos pueden jugar en contra porque pueden alejar a las personas, ¿no? O sea, tengo una cuestión ahí con eso, me gustaría saber cómo lo manejan, qué piensan de eso. No sé quién quiere. Empiezo contestando yo, no sé si quieren seguir después Sofía o Santi. Adelina, por todo lo que dijimos, por lo menos te habrás dado cuenta que Sofía y yo tenemos un posicionamiento político claro, que es el feminismo, no lo ocultamos, lo decimos de entrada y empezamos a trabajar o la tarea desde ahí. Y nunca tuvimos ninguna contradicción en ese sentido. Así que, por supuesto, respeto lo que vos decís, ¿no? No sé en qué caso alguien podría tener un problema con decir esto es violencia machista. Pero bueno, puede pasar, no digo que no. Pero bueno, ¿cómo lo manejamos? Nosotros lo manejamos expresamente como dijimos. Lo decimos, no se oculta, no somos sutiles, no somos ambiguas. Bien. ¿Querés agregar algo, Sofi? No, está bien. Hay una pregunta en el chat de Connie. No es una pregunta, es una reflexión. Dice que le gustaría hacer una reflexión sobre lo de militancia o trabajo, que creo que esto lo había traído Sofi. Connie, si querés hablar, podés activar el micrófono. Ahí está. Sí, en realidad me pasa escuchando como me pasa en el grupo operativo con mis compañeros, que uno empieza a hilar y a desenredar y a entender algunas cuestiones. Y en esto que decía Sofi o Marisa, no recuerdo cuál, digo que se confunde trabajo con militancia. Digo, me parece que hay un poco de ambas, porque uno en el trabajo se frustra porque está dentro de estas instituciones que tratan de sostener estas relaciones de poder que nos oprimen. Yo también me defino como peronista y feminista, entonces digo, desde adentro de las instituciones a veces es muy difícil cambiar estas relaciones de poder. Por lo cual la militancia o la participación en ONG, si uno no quiere, digo, es una posición política y a mí no me da tibieza decirlo, pero digo, hay mucha gente que dice, ay no, lo político no, y bueno, entonces por ahí sí la participación en ONGs, en fundaciones, en asociaciones civiles, hablan de ir por afuera del sistema que nos permita cambiar un poco estas relaciones de poder que tanto nos oprimen, ¿no? Me quedó resonando esto porque es como una duda permanente en mí, el trabajo, militancia, ¿qué es? Y es todo, digo, termina siendo todo, porque para que sea instituido va a tener que estar ahí molestando desde otro lugar, digo. Claro. Gracias, me aclararon una duda existencial. Gracias a vos, Connie. Yo podría hacer un aporte porque me interpela hace muy poquito, Connie, ¿verdad? Sí. A ver si te puedo ver así. Sí, hace muy poquito me encontré otra vez intercambiando estas ideas que vos traes, ¿no? Bueno, ¿qué es trabajo? Una cosa es el trabajo asalariado, bueno, otro es el empleo.
digo, nada, para seguir pensándolo también, como en el trabajo una pone el cuerpo, pone la emoción, pone la vida, más allá de que gane o no guita, qué sé yo, no sé, me encantó porque a mí también me deja ahí como, sigamos pensándolo, por favor. Estás dando la palabra a vos, Bea, porque Sí, está... dale, sí. Ahí Lucía le quiere hacer una pregunta a Santiago. ¿Estás Esperame un todavía, segundo. Lucía? Sí. No, perdón. Vamos a tener... Porque la pasamos a Ale Contreras, que estaba antes, así que... No, está Lucía primero. Ah, está más arriba, dice Ale, perdón. Entonces que hable Ale, ¿cómo no? Hola, ¿cómo están? No sé si se escucha ahí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, un poco presentarme, bueno, soy Alejandra, yo soy de la ciudad de Olavarría, rapidito, trabajo para el municipio de Olavarría, digamos para la de mi ciudad, formo parte de la dirección de género, hace 6 años que trabajo con mujeres, digamos, en el abordaje y sensibilización, que sufren violencia por razones de género, y hace 3 años que todavía estamos trabajando con varones. Ahora me aboqué de lleno a este trabajo con varones, desde sensibilización también y desde abordaje. Puntualmente coincido y me identifico un montón en el trabajo con Santiago. Yo soy AT, digamos, y siempre trabajé y me formé en este lugar, y para mí, bueno, agradecerles porque es muy rico estos espacios, donde yo soy estudiante de Psicología Social, estoy en 3er año de la carrera, y bueno, son muy importantes estos espacios, porque, bueno, como digo, me identifican, pero desde la mirada puramente de psicología social para mí es muy interesante. La pregunta para Santiago era, más que nada, pues yo también me encuentro con los mismos obstáculos a la hora de trabajar, con las mismas preguntas por ahí. También trabajamos con varones judicializados, la mayoría, y que atraviesan por un proceso de entrevistas, no somos una, sino varias, para después poder ingresar a un grupo psicosocioeducativo, también que consta con 16 encuentros, y después grupos terapéuticos. Un poco la idea es por qué ustedes, justamente hoy lo hablábamos en el equipo de trabajo, por qué ustedes se comunican con la compañera, ¿no? En este caso. La mayoría retoma vínculo, eso lo sabemos, pero mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué realizan una consulta? Porque tiene que ver cómo va el proceso, a dónde va apuntado esto. Bueno, un gusto. Uy, tengo un retorno ahí. ¿Por qué llamamos intentamos hace poco empezar a llamar, a nombrar, en vez de parejas o exparejas, a personas denunciantes, ¿no? Les decimos, bueno, ahora en la realidad concreta suelen ser las parejas o las exparejas, ¿no? ¿Por qué llamamos? Bueno, decidir, yo no lo nombré porque no me identifico, digamos, en ese rol, pero Decidir es una organización feminista, claramente, hace 20 años que existe y tiene un posicionamiento político muy parecido al que habla Marisa y Sofi, pero bueno, obviamente yo no voy a hablar de eso porque soy varón cis y heterosexual, así que no me corresponde, pero entonces, partiendo de ese posicionamiento, entienden que el abordaje a varones es pensando en las mujeres o en las personas denunciantes, siempre es pensando entonces, cumpliendo con el posicionamiento, bueno, hacemos estos llamados, en realidad hay un equipo que se dedica exclusivamente a la admisión y al llamado de las personas denunciantes para ver en qué situación está y para, de alguna manera, hacer un balance entre el discurso del tipo y lo que en realidad pasa, que es lo que cuenta la persona que denunció. Gracias, Santi. Hay una pregunta de Marina Ibarra. No sé si estás todavía. Hola, sí, estoy acá. Hola Marina, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Sí, en realidad, algo para pensar o que me disparó a partir de lo que dijo Santiago al principio, lo que se espera de un varón, ¿no? Pensaba quería sumar un dato en cuanto al suicidio. Hay una alta prevalencia en varones, en números, los números que se arrojan es que se da mucho más en varones, y pensaba en esto, ¿no?
en lo que se espera, en cuanto a que el varón siempre le cuesta esto de manifestar los sentimientos. Eso me hizo pensar también en destacar una vez más la importancia de la ESI, desde lo pedagógico y en cuanto a la importancia de la transmisión, ¿no?, de información en estos espacios, como contaba Sofía. Hace 14 años se sancionó la ESI, bueno, de qué manera transversalmente también siempre se le puede dar espacio. Lo quería volver a destacar, y también otra cosa que me disparó esto que comentaban, la experiencia en Caracolas Feministas, ¿no? Pensaba en esta mirada hacia un sujeto, ¿no? Y cómo también la trama surge, porque todas llegan por una misma razón, pero lo que surge, bueno, ustedes, yo soy acompañante terapéutico, pero bueno, ustedes tienen más esto de lo del grupo, y pensaba también de que surge la trama a partir de las diferencias, ¿no? Que si bien llegan por situaciones similares, uno empieza a querer diferenciarse, y que también la trama surge a partir de lo propio, de la subjetividad, y que bueno, esto que dijeron del trabajo interdisciplinar también quería sumar que desde el acompañamiento terapéutico, que es una carrera que también brinda el instituto, también tenemos esa mirada puesta, más allá de un caso, de un paciente acompañado, acompañada, que siempre apuntamos a la mirada hacia un sujeto. Eso quería sumar, y bueno, cuestiones que me sirvieron de disparador escuchando a los compañeros y compañeras. Gracias, Marina. Bueno, creo que por hoy vamos a cerrar, ¿no, Georgie? ¿Te parece? Yo antes porque vas a ser la última en hablar, quería agradecer a todos y todas y todes la presencia, y sobre todo a las directoras de otras escuelas de psicología social de la provincia de Buenos Aires que están presentes. Sé que están, no las puedo ubicar acá en tantos cuadraditos, pero no quería dejar de agradecerles la presencia. Así que bueno, y por supuesto a todos los alumnos, egresados, no egresados, hasta de Olavarría, tuvimos una integrante de este conversatorio, y a todos en general. Si alguien quiere hablar, aparte, bueno, yo ya por mi parte me despido, el que quiera que prenda el micrófono, y después Georgie hace el cierre. Gracias a todos. No, antes del cierre, lo que sí estoy mirando acá en el chat, que me parece que quedó algo colgadito. Veo a Lucía preguntando por qué se comunican con la denunciante del varón No, porque violento. ya lo respondió, después Okay. abajo, ya lo respondió en otra... Bueno, ok. Ahí está. Te toca a vos, Georgie, te toca a vos. ¿Vos querés escapar? No. Me parecía, pero bueno, yo quería dilatar la cosa. Bueno, por ahí hay un micrófono abierto, sí, ¿no? A ver, primero, bueno, por supuesto agradecerles a todos y a todas. A mí se me ocurrió, porque me gusta hacerlo en esos términos, estuve anotando algunas cositas y me salieron como 4 desafíos que los fui como moviendo, como se mueven las cosas cuando hay construcción colectiva, como en los conversatorios. En principio, el primero que se me ocurrió pensar es esto de, abordando desde el modelo de pensamiento único, del modelo de pensamiento homogéneo que caracteriza a este sistema lo digo como un sistema donde predomina lo patriarcal dentro del sistema capitalista. Me parece que sigue siendo un desafío dentro de la psicología social esto de complejizar la mirada, que es un gran desafío nuestro, pero concretamente en esta temática me parece que se abre aún más el desafío como tal. Y en ese sentido se me ocurrió un ejemplo, pensaba en un ejemplo a raíz de cosas que habían salido, ¿no? Y pensaba esto de cuánto nos han habilitado el deseo. Te muteaste, Georgie. Sí. Georgie, por favor, prende el micrófono.
Giorgi, deja las manos quietas. No sé hasta dónde llegué, pero calculo que fue inmediato. Digo, esto de poder habilitar el deseo casi en oposición a los mandatos, ¿no? A la imposición de los mandatos. Eso me parece como un primer desafío a pensar. El segundo es para poner también a bailar un poco esto de la construcción identitaria, que en general en los psicólogos sociales y las psicólogas sociales hablamos en términos de construcción social de la subjetividad, ¿no? Y ponemos la identidad, hay algo de la identidad, no solamente en los psicólogos y las psicólogas sociales, sino incluso en el ámbito de derechos humanos, que es el lugar donde yo también me desempeño, en términos de el dato duro, ¿no? El constructo. Entonces, esto de poder como relacionar en una forma dialéctica esto de la construcción identitaria y de la construcción social de la subjetividad, y en ese sentido creo que el segundo desafío es un poco esto de el estar siendo. A mí me gusta mucho un término que usa Dora Barrancos, que es esto de somos a la deriva. A mí me parece que esto como ha empezado a ser un poco nuevo en términos de esta temática y me parece bien bello. Somos a la deriva, habla mucho de lo que queremos ser. En tercer lugar, se habló mucho, y yo lo quiero traer acá, porque me parece que también es nodal a nuestra profesión, que es esto de trabajar con otros, de trabajar en red, de que la salida es colectiva, de la necesidad de construir y devolver a la comunidad, digo, y siguiéndolo en términos de desafíos, digo, el desafío es sostener red, construir y sostener red, todo lo que sea posible. Y por último, y me parece, esto me lo había notado y siento que en parte se relaciona un poco con esto que dijo Adelina y con lo que traía Marisa en relación a Caracolas, que es, dentro de los feminismos, hoy hay un sector importante, yo diría, no me voy a atrever a decir todo porque no conozco todo, claramente, voy a ser tan arrogante, pero sí hay una parte de los feminismos que habla, de donde se habla de cultura de la cancelación. A mí es un concepto que me parece como sumamente interesante porque vivimos en un sistema y en una época donde los vínculos y las relaciones sociales tienen características casi similares, digamos, o similares a lo que es la obsolescencia programada de los objetos, ¿no? Vivimos en un sistema, el sistema capitalista es un sistema que considera a las personas como mercancías. Yo podría pensar acá que se puede insertar tranquilamente esta tensión entre militancia y trabajo, que también salió acá. Entonces pensaba que nosotros tenemos un gran desafío ahí, y no estoy diciendo que no sea importante darle nombre, yo coincido con Marisa, digamos, me parece que todos los que me conocen acá saben que yo coincido con que el posicionamiento tiene que ser claro, digamos, pero creo que no es, que no deja de ir de la mano, y creo que esto va juntito, y siento que ahí se juntan ambas cosas, que es esto de, tenemos un gran desafío que tiene que ver con reparar los vínculos, con la posibilidad de reparar vínculos, con la posibilidad de que los vínculos, desde nuestro papel activo y transformador, no sean eliminados con un clic, ¿no? Esto a lo que apunta, digamos, la cultura de la cancelación, digamos, ¿no? Porque si no, la verdad, gente, es que nos quedamos hablando entre nosotros. Y entre nosotros está cómodo, digamos, hablar, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido yo les agradezco mucho porque la tarea que llevan a cabo mis tres colegas que hablaron tiene que ver con eso justamente, con el poder habilitar la palabra, con el poder habilitar el deseo, con el poder construir en red, con el que poder construir con el otro y con la otra, y con la posibilidad de esto, de no cancelar con un clic, sino escuchar. Por eso digo de que iban de la mano y sentí que había que hacer como esa juntadita ahí que por ahí no había quedado claro. Bueno, esos son los 4 desafíos que anoté.
Debe haber muchísimos más, y lo último que voy a decir, antes de contarles en la que me metieron mis compas, les digo que, esto no se lo pregunté a Bea, pero me voy a tomar el atrevimiento de decirles que tenemos toda la intención de que si esto da para seguirlo en términos de profundizar en alguna parte, se habilite la red de la escuela para que ustedes puedan dejar, digamos, las dudas, esto que decanta después, por lo menos yo no sé si soy la única de reacción lenta, pero a mí me pasa que después se me ocurren algunas cosas, entonces que pueda llegar, digamos, el comentario, la posibilidad de que hagamos un segundo encuentro donde abordar más específicamente algo en especial. Sí, Georgie, perdóname, respecto claro. a esto que acabas de decir, Sí. La mayoría tiene nuestro mail institucional, así que si quieren enviar por allí algún comentario, pregunta o propuesta, será bien recibida. Ok. Bueno, así que si no hay más, primero les agradezco a todos y a todas, y en segundo lugar les cuento que les cuatro que trabajamos en este conversatorio, y aparte toda la Escuela de Psicología Social y la psicología social en general tiene una pata puesta fuerte en el arte como herramienta de transformación social, de transformación de vínculos. Entonces estuvimos pensando cómo cerrar, con qué teníamos ganas de cerrar, y mis compas en realidad me hicieron cerrar a mí, aviso. Así que bueno, voy a leer un poema que a mí me gusta mucho leer, y que a ellos les gustó, y que espero que a ustedes les guste, que es de Susie Shock, y que se llama Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Gracias por estar acá. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre, que después fui vieja luna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, y que otros sean lo normal, que el Vaticano normal, el credo en Dios y en la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto de las guarritas alondras, y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad. Mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballero, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso, y está rabiosa de luces mayas, épicas, parias, menstruales, marlenes, dianas acayanes, sin Biblias, sin tablas, sin geografía, sin nada,
solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme las hormonas, las ideas, las cachas, todo el alma. Amén. Gracias, Juan Paz. Habilito el micrófono, habilítense y aplaudamos todos, chicos, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias y hasta un próximo encuentro. Beso grande para todos. Muchas gracias. 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 Chao, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pronto, compañeras.